Pues hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Filipenses. Si recuerdan bien, hemos estado estudiando Filipenses capítulo 2 y hemos visto hasta este punto pues tres estudios, y hemos visto varios puntos en los que Pablo ha estado exhortando a la iglesia de los filipenses. Y para entrar un poco en contexto, recordar lo que hemos visto hasta este punto, o antes de ver el pasaje del día de hoy, recordemos que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba encarcelado. La iglesia de Filipos se enteró de que Pablo estaba en la cárcel y por el amor que le tenían o el cariño que le tenían, enviaron a Epafrodito hacia él para pues apoyarle. En ese momento Epafrodito enfermó y después de que Pablo ahora cuidara un poco de él, lo envió de vuelta a Filipos y junto con él envió esta carta. Y en esta carta él estaba, primero que nada les estaba diciendo por qué envió de vuelta a Epafrodito y les estaba exhortando en cuanto a un tema, varios temas que había que estaba pasando en esta iglesia, pero en específico un tema de una problemática, una división que había entre ellos, que estaba creciendo. Y Pablo les exhorta entonces al amor y a que estén unidos. Y es lo que vimos en el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice Pablo: si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Pablo estaba apelando al amor para que ellos tuvieran una unidad entre ellos, que tuvieran gozo, que fueran del mismo sentir. También les exhortaba que no hicieran nada por egoísmo, sino que cada quien viera por los intereses de los demás, no por los intereses propios. Entonces, en este punto es que Pablo les da un ejemplo de humildad. Si quieren ver un ejemplo de alguien que no se amó a sí mismo y que vio por el interés de otras personas o de los demás, es el ejemplo de Cristo. Y es el que vimos en la última clase, versículo 5 al 11 de Filipenses 2. Y el día de hoy vamos a ver Filipenses 2, versículos 12 y 13. Si me acompañan a ver este pasaje, dice así Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora también mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Si vemos entonces, ya entrando en este pasaje o en estos versículos, empieza diciendo Pablo, así que. Esta frase o esta palabra, así que, es la misma frase o la misma intención con la que empieza el capítulo 2, que dice, por tanto. Y son frases o son palabras que nos ayudan a unir algo que ya se dijo con lo que se va a decir. Pablo estaba hablando del amor en Filipenses capítulo 1, en el versículo 27 específicamente les dice que se comporten de una manera digna del Evangelio. Y hablando Pablo en estos puntos dice, por lo tanto, compórtense de una manera digna del Evangelio. Por lo tanto, si hay algún estímulo, si hay algún consuelo, tengan el mismo sentir, sean unidos en el Espíritu. También les dice, no hagan nada por egoísmo. Entonces él está hablando de algo que ya comentó en el capítulo 1. Por tanto, dice el capítulo 2, empieza exhortando qué sí deben hacer y qué no deben hacer. Y en el versículo 12 continúa esta frase, así que puede ser traducida de la misma manera, por tanto, o por lo tanto, o en consecuencia de. Habiendo hablado en los versículos anteriores inmediatamente del ejemplo del sacrificio de Cristo, de su ejemplo de humildad. Y es lo que vemos cómo empieza este versículo 12. Y entonces en este punto vamos a ver, o en estos pasajes vamos a ver dos puntos importantes. En el versículo 12 vamos a ver el llamado a la obediencia de parte de Pablo.
Y en el versículo 13 vamos a ver la fuente que nos impulsa hacia la obediencia. En el versículo 12 vamos a ver el punto número 1, el llamado a la obediencia. Y en el versículo 13, la fuente que nos impulsa a obedecer. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver el versículo 12, dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. Pablo está apelando otra vez al amor, pero ahora al amor que tenían de ellos hacia Pablo. Muy probablemente cuando Pablo llegó en su primera visita a esta ciudad, cuando fue la iglesia pues fundada en esta ciudad, probablemente como que hubo una buena relación entre Pablo y las personas de Filipos. Ellos reconocieron a Pablo como alguien enviado de parte de Dios, de manera que obedecían lo que Pablo les decía, no por ser Pablo, sino porque reconocían que él hablaba de parte de Dios. Y Pablo apela a esto, les dice, así como me obedecieron cuando yo estaba con ustedes, les pido también que obedezcan ahora mucho más, pero que no estoy con ustedes. Pablo está apelando a esto para que ellos obedezcan lo que él les está diciendo. ¿Y qué tienen que obedecer o cuál es el mandato aquí? Dice, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Estas palabras muy probablemente son versículos muy mal interpretados por muchas iglesias o pseudo iglesias. ¿Qué creen que quiere decir ocúpense en su salvación? Creo que ya todos entendemos que no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. No podemos hacer nada para hacer un mérito delante de Dios para que Dios nos tenga como buenos y por lo tanto nos diga, ok, ven a mi presencia. No podemos hacer nada, eso creo que ya está un poco claro. Entonces, ¿qué creen que significa ocúpense en su salvación? Ya me terminó el estudio, la hermana. Vámonos. Efectivamente está hablando de la santificación. ¿Qué punto o qué aspecto de la salvación, si recordamos el estudio que nos dio creo que Tony, de lo que era la salvación o las partes de la salvación, hay una parte en la que somos partícipes, que es la santificación. No somos partícipes en el llamado, no somos partícipes en la elección, no somos partícipes en ser declarados justos, solamente somos partícipes ¿en qué? En la santificación. Y ese es el punto de lo que Pablo está hablando aquí. Ahora, ¿quiénes pueden participar de este paso? ¿Toda la humanidad? ¿Todas las personas? Todos los creyentes. Pablo está enviando esta carta a creyentes. Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos que están en la iglesia de Filipos. Esta carta está dirigida a creyentes. Por lo tanto, esta parte está dirigido también a creyentes. Entonces, lo que estamos asumiendo es que si tú eres un creyente, debes participar en tu santificación. Como les decía hace un momento, la única parte de la salvación en la que podemos participar es en nuestra santificación. Entonces, no sé si ustedes han pensado, o por lo menos a mí me pasaba mucho cuando estaba más joven, más pequeño, que yo decía, yo cuando sea grande quiero ser como esta persona, o como este hermano, o quiero tener este nivel de espiritualidad como esta otra persona. Y siempre pensaba, pues cuando sea grande, o en algún momento quiero llegar a tener este nivel de
piedad, ¿no? Eso pensaba yo antes. Pero si tú has pensado lo mismo, déjame decirte que si el día de hoy no trabajamos por la piedad de nuestra vida, el día de mañana o en el día que pienses en algún futuro, tampoco lo vamos a llegar a hacer. El mandato de Pablo aquí entonces es que trabajemos por nuestra santidad. Y un punto importante es que nuestro nivel de piedad, si pudiéramos llamarlo así, o nuestro nivel de espiritualidad, si pudiéramos llamarlo así, pues depende de nosotros. Es la única cosa en la salvación en la que depende de nosotros. Tu nivel de santificación, tu nivel de piedad, qué tan centrado estés o dirigido por el Espíritu Santo estés, depende de nosotros. Tenemos que recordar que ante Dios ya somos declarados santos, ante Dios ya somos declarados justos, en la eternidad ya estamos, pues ya hemos sido salvados y el Señor nos ve como justos, pero en esta etapa de nuestra vida seguimos luchando con nuestra carne, seguimos luchando con las viejas prácticas del pecado a las que hemos estado acostumbrados. Pero somos llamados entonces ¿a qué? A trabajar en nuestra salvación, a ocuparnos en nuestra salvación. Quisiera que leyéramos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, por favor. Si alguien me puede acompañar a leer 1 Timoteo 6, 12. Y alguien que pueda leer 1 Corintios 9, 24. Sí, por favor. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Le está exhortando, ¿no?, que en su caminar, en su vida como creyente, dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. El punto aquí una vez más es, si ya hemos confesado que somos creyentes, debemos vivir de una manera que sea coherente con el hecho de lo que decimos. ¿Alguien también que pudiera leer 1 Corintios 9, 24 al 27, por favor? Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera, de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Cuál es la exhortación aquí también de Pablo en esta carta? Corran de tal modo que ganen. Dice, pero aquí en la carrera o en la pelea de nuestro cristianismo, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Aquí le dice Pablo también, corran de tal modo que ganen, como si fuera una carrera, en nuestro caminar como creyentes. El punto es aquí es a esforzarnos a hacer lo que nos corresponde. En nuestro caminar como creyentes, ¿qué es lo que nos corresponde?
Lo que Pablo o lo que Dios demanda a nosotros más bien es santificación. Y es lo que Pablo aquí les está diciendo. Entonces, Pablo les dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora también, más en mi ausencia, ocúpense en su salvación. Aquí lo que Pablo les dice es que obedezcan, y aquí la implicación son 2 puntos. Número 1, que obedezcan lo que ya les comentó al principio del capítulo 2, ¿no? Que tengan el mismo sentir, que tengan el mismo amor, sean unidos en el espíritu, que no hagan nada por vanagloria. Esa es la implicación número 1 de la obediencia. Y la implicación número 2 es trabajar por nuestra santificación, trabajar en nuestra salvación. El punto es que debemos hacer o practicar esos hábitos de gracia que nos van a llevar a ser más santos o a dejar de pecar, a dejar las prácticas que nos llevan a pecar, a las cuales estamos acostumbrados en este cuerpo de carne. Ahora, ¿cuáles son esos hábitos que nos pueden ayudar a crecer en santificación? Creo que ya hemos estudiado esto, hemos tomado ejemplos, pero quiero que vean rápidamente qué podemos hacer, qué creen ustedes que podemos hacer para crecer en nuestra santificación. O ya somos todos santos, ya somos todos perfectos. Pues primeramente no dejar de congregarnos, ¿no? Tener el hábito o la costumbre, como dicen en Hebreos, y pues mantener nuestra lectura, nuestra comunión personal con el Señor. Y pues lo más complicado es mortificar el pecado. Estar en comunión con los creyentes nos va a ayudar a ser exhortados, ser animados cuando podamos estar practicando algún pecado. Leer la palabra nos va a ayudar a mostrar el pecado que también tenemos en nosotros mismos. ¿Qué más? Hermanos, ¿qué prácticas nos ayudan a crecer en nuestra santificación? Orando, ciertamente nos va a ayudar a crecer en santificación. Ahora, si tenemos que crecer en santificación, tenemos que andar en prácticas distintas a las que hemos estado acostumbrados. Ya esta pregunta es personal para ustedes. ¿Qué tenemos que dejar de hacer que nos puede llevar a pecar? Tú en tu vida medita qué cosas haces o qué cosas te hacen ser propenso a pecar o a responder de una manera o a comportarte de una manera errónea o a actuar delante del mundo de una manera equivocada. Tenemos que estar preparados en oración para crecer en santificación y, como decía Filipenses 1:27, comportarnos de una manera digna del Evangelio. Porque este pensamiento que Pablo trae, lo ha traído a través de todo el libro. Y lo dijo en Filipenses 1:27, compórtense de una manera digna del Evangelio. Y es muy similar el mandato aquí, ocúpense en su salvación. O sea, esfuércense por vivir de una manera de que las personas digan, ese es un creyente, él es un hijo de Dios. ¿Por qué? Por su estilo de vida, de la manera en que vive. Y esto implica entonces vestirnos del nuevo hombre, es lo que dice Efesios 4. Quiero que vayan conmigo por favor a leer Efesios 4 versículo 17. Efesios 4:17 dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios
por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ¿qué dice el versículo 20? Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se revistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que implica entonces también trabajar por nuestra salvación, ocuparnos en nuestra salvación, despojarnos de esa antigua manera de vivir y revestirse del nuevo hombre o de la nueva creación, dice, en semejanza de Dios, habiendo sido creado en justicia y en santidad. ¿Han escuchado la expresión, un clavo saca otro clavo? Esta expresión o este punto es lo que aplica también cuando pensamos en nuestra santificación. No podemos crecer en santificación si seguimos alimentándonos de lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que parar o restar de lo que nos alimentamos del mundo y crecer en el conocimiento de su palabra, en la comunión con el Señor y en la oración. Si no hacemos esto, difícilmente vamos a crecer en nuestra santificación. Y de esta manera podemos vivir de una manera digna del Evangelio. Ahora, ¿qué consecuencias trae a nuestra vida cuando nos esforzamos de esta manera? ¿Qué consecuencias o qué resultado va a traer a nuestra vida si nos esforzamos para trabajar por nuestra santificación? ¿Qué creen ustedes, hermanos, que pueda pasar si trabajas en tu santificación día con día? Vamos a reflejar mejor a Cristo. ¿Qué va a pasar con las personas que te rodean en la iglesia? ¿Van a ser edificadas tal vez? ¿Van a ser influenciadas? ¿Vas a ser un ejemplo? Obviamente para seguir también a Cristo. ¿Qué va a pasar con las personas que están fuera de la iglesia? Van a conocer un poco de lo que es el Señor. Van a tener un buen testimonio, van a decir, eso es ser cristiano. Eso es ser un verdadero creyente. Seremos llenos del Espíritu, del fruto del Espíritu, y eso será evidente ante todos, ante creyentes y no creyentes. Y los que no conocen a Cristo van a ser motivados a conocerle. Entonces, ¿será bueno trabajar por nuestra santificación? Deberíamos desearlo todos, ¿no? Porque dice, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora también en mi ausencia, ocúpense en su salvación. ¿Cómo dice? Con temor y temblor. ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa trabajar en su salvación? Ocuparse con temor y temblor. Con reverencia al Señor. Una pregunta, ¿tenemos que tenerle miedo a Dios? ¿Ustedes creen que tenemos que tenerle miedo a Dios? ¿Al Señor? Díganme sí, no, y justifican su respuesta, por favor. Porque depende de su justificación, voy a decir si está bien o está mal. Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, ciertamente deberíamos tener pavor del Señor, de su justicia, de su ira divina y santa. Pero si hemos confiado en el Señor, nos hemos arrepentido, no hay razón para tener miedo del Señor. Entonces,
¿Cuál será la idea de tener temor y temblor? Reverencia, como ya se mencionó. ¿Qué más viene a su mente cuando vemos temor y temblor? Dice Hebreos 4:1, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea que tenemos que tener miedo de que podamos perder nuestra salvación, que depende de cómo nos comportemos, podamos estar un día en la gloria y un día en la condenación. ¿Qué creen, hermanos? Pues definitivamente pues no vamos a perder la salvación, pero la verdad es que recordé un poco del Antiguo Testamento cómo la desobediencia era muy castigada por el Señor. Y yo estaba el otro día meditando en algunos pasajes en Deuteronomio, donde pues concluyendo con la pregunta que haces, la verdad el temor debería estar latente en nuestra mente, porque también Pablo advierte que el quiere estar firme, cuide de no caer. Entonces tenemos que estar muy atentos en no caer, y ese debería ser nuestro temor. Digo, debemos sentirnos seguros en Cristo, estamos seguros en Cristo, pero también, ¿qué tal si yo tropiezo? Ahí es donde pienso yo, ¿no?, que debería entrar el temor de no caer y cuidar de no caer, porque ahí sí la condenación sería eterna. Dice Efesios 6:5, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. La idea entonces, como bien dicen, del temor y temblor, lleva la idea de hacer las cosas con reverencia. Si hemos visto o escuchado las palabras del Señor que dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Vemos los ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo el Señor quería que fuera adorado. Entonces, Dios quiere que le alabemos o que le adoremos de una manera específica y quiere que le obedezcamos de una manera también específica. En este caso, con temor y temblor, con reverencia. Haciendo las cosas, buscando siempre agradar a nuestro Señor. Así como los amos en la tierra, como los siervos en la tierra deben obedecer a sus amos, sabiendo que no deben hacer nada que vaya en contra de la voluntad de sus amos, así también nosotros debemos obedecer a nuestro Dios, buscando obedecer siempre y no hacer nada que vaya en contra de su voluntad. Ciertamente nuestro temor o nuestro miedo debería ser el no hacer nada para ofender a nuestro Dios, que es un Dios santo, majestuoso, un Dios que es digno de ser alabado, un Dios que merece toda nuestra oración y todo lo que somos. Entonces, no quiere decir que tengamos un pavor del Señor o un miedo irracional, sino que debemos hacer las cosas con una reverencia de vida, porque Él merece respeto, porque es un Dios con la autoridad de que si bien no podemos perder nuestra salvación si hemos confiado verdaderamente en Él, pero sí pudiera castigarnos si en este día, el día de hoy, habiendo confesado que somos creyentes, seguimos en nuestra necedad en el pecado. El Señor sí puede castigarnos si el día de hoy no nos purificamos, no nos santificamos. Si tú has confiado verdaderamente en el Señor, si eres una persona que ha puesto su vida completamente en el Señor, tienes la seguridad de que nada te va a arrebatar de la presencia de Dios, de sus manos. Pero si habiendo confiado, habiendo expresado que eres un creyente, que quieres vivir para el Señor y no te santificas, sigues viviendo en pecado,
seguramente el Señor va a traer un castigo a tu vida. Y si no es ahora, en algún futuro. Pero el Señor no va a dejar, no va a pasar de lado nuestra desobediencia, aunque hayamos profesado nuestra fe en el Señor. Entonces, es por eso que dice Pablo, obedezcan lo que les he dicho. No solamente cuando estaba con ustedes, sino ahora que no estoy con ustedes, trabajen en su salvación, ocúpense en su santificación con temor y temblor, con reverencia, con respeto, con adoración hacia Él. Y el punto también de hacerlo con temor y temblor es que reconocemos o debemos reconocer que lo que hacemos para cuando leemos la palabra, cuando hacemos algo para nuestra santificación y el Señor en su gracia nos permite crecer en esa santificación, ser más piadosos, alejarnos de nuestro pecado, debemos darle la gloria a Él. Reconocerle que lo que hacemos es por su gracia, que es lo que dice el versículo 13. Dice, versículo 12, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención o su buena voluntad, como dice otra versión. Ahora, el mandato es que obedezcamos, que trabajemos para ser santos, pero tenemos que recordar que el que produce esto en nosotros, que el que nos ayuda a crecer en santificación, en alejarnos del pecado, es el Señor. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas? Ciertamente que crezcamos en santificación. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, sino para vivir conforme a la carne. Somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La enseñanza de este pasaje también es que ¿quién es el que nos capacita o que nos ayuda a vivir una vida santa, piadosa? El Espíritu Santo. Y esta frase dice, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes. ¿Alguna vez has pensado en esto, hermano? El Espíritu que resucitó a Jesús, el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿podemos crecer en santidad? ¿Podemos dejar atrás el pecado? ¿Tenemos algo que nos va a ayudar a crecer en santidad? La respuesta es que sí. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo santificarnos? ¿Por qué creen que nos cuesta tanto trabajo el dejar de hacer las prácticas que hacíamos cuando no éramos creyentes? Aún vivimos en este cuerpo imperfecto. Aún estamos en esta lucha. Aún lidiamos con el pecado, aunque no somos
aunque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, aún estamos habituados en este cuerpo. Y son cosas a las cuales estamos acostumbrados. Pero fíjense bien, hermanos, hay una frase de una persona que una vez me dijo que me botó en mi cabeza. Ya no necesitamos pecar. O ya no estás obligado, ya no eres esclavo del pecado para seguir pecando día tras día, tras día, tras día. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no hacíamos otra cosa sino pecar. Pero ahora que hemos creído en el Señor, ahora que tenemos una nueva naturaleza, podemos dejar atrás el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para cambiar, para dejar atrás esas viejas costumbres. Filipenses 1:6, ahí mismo Pablo les decía, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ciertamente somos copartícipes en nuestra santificación para ser cada día más como el Señor, para vivir ahora de una manera santa y perfecta, sin mancha, delante de nuestro Dios. Pero es el Espíritu Santo el que obra en cada uno de nosotros, a través de su palabra, a través de los hermanos que te exhortan, a través de las personas que te dicen, hermano, a lo mejor te equivocaste, a lo mejor no es así. Hermano, la palabra dice esto, te exhorto a que vivas de esta manera o a que dejes de hacer esta otra cosa. Cuando leemos la palabra, cuando estamos en estos estudios, que los hermanos nos enseñan, nos recuerdan las verdades de la palabra de Dios, son cosas que nos ayudan a ver nuestro pecado o a ver qué es lo que no hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. El punto, hermanos, es que Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que nos permite tener este deseo de crecer, de leer su palabra, de tener esta comunión con los hermanos, de orar, de leer libros con temas cristianos que nos van a ayudar a edificarnos unos a nosotros y luego a los demás. ¿Tenemos entonces alguna excusa para no vivir una vida santa, una vida piadosa? El mandato es: ocúpense en su salvación, trabajen por su santificación. ¿Tenemos alguna excusa de decir, yo no puedo hacer esto? Se nos enseñaba en las semanas pasadas, Tony nos compartía, 2 de Pedro 1:3, su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Que dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de Cristo. Tenemos lo que necesitamos para vivir vidas piadosas. Lo que no tenemos son excusas, que es lo que siempre hacemos, ¿no? O lo que damos, o lo que pensamos. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, crecer en santificación. Y es lo que Pablo les está diciendo aquí. Ya les comentó en el principio del capítulo 1, sean el mismo sentir, tengan el mismo amor, sean dedicados a un mismo propósito, no hagan nada por razones egoístas. Consideren el ejemplo de Cristo, quien tenía algo de qué gloriarse y dejó todo para salvar a los pecadores. Consideren ese ejemplo, hermanos. Así como Cristo obedeció al Padre, se sometió a la voluntad del Padre, aunque eso le llevó humillación, incluso morir en una cruz por amor a nosotros. Consideren ese ejemplo de abnegación, o sea, de una falta de amor propio, para que ahora obedezcan al Señor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, buscando no
ofender al Señor, buscando no caer. Porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención o para su buena voluntad. ¿Por qué creen entonces, hermanos, que el Señor hace todas estas cosas? ¿Por qué nos salvó el Señor y por qué el Señor quiere que seamos santos? ¿Por qué el Señor quiere que le obedezcamos? ¿Qué pasa cuando obedecemos o hacemos lo que el Señor le agrada? El Señor es glorificado, ¿cierto? Y ese debería ser nuestro deseo. Glorificar al Señor. Ahora, un punto importante de todo este pasaje, este estudio, es que somos llamados a obedecer, ¿no? Somos llamados, Pablo escribe a los filipenses, y la exhortación o el mandato también es para nosotros, debemos obedecer en ocuparnos de nuestra santificación. Pero ¿cómo debemos hacer esto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al momento de hacer esto? No, pues tengo que leer la palabra. Ahí me pongo a leer la palabra. No, pues tengo que orar. No, pues tengo que venir a la iglesia. Pues tengo que servir porque pues es lo que los demás quieren. Pues voy a hacer esto porque no quiero que los demás digan, ah, mira, él es un buen cristiano. ¿Es así que debemos hacer las cosas? Como que, pues, para que digan que sí estoy cumpliendo. No, hermanos, debería ser un deseo de nuestro corazón, un deseo sincero, un deseo ferviente de querer obedecer al Señor, de querer santificarnos. Si la voluntad de Dios para nuestras vidas es que nos santifiquemos, debería ser también nuestro deseo. Quiero santificarme, Señor, te quiero servir, Señor, te quiero obedecer. Quiero debería ser nuestro deseo ser más como el Señor, y debería ser nuestro deseo dejar de pecar, dejar de hacer esas cosas que al Señor le ofenden, dejar de vivir de esa manera que al Señor no le agrada, dejar de hacer esos pecados por los cuales Cristo ya pagó por mí en la cruz. Consideren el ejemplo de Cristo. Cristo, aunque era en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y llegándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, amados míos, como siempre han obedecido no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena voluntad, para su buena intención, para su gloria. Por eso debemos, hermanos, tener esto en cuenta, o tener este deseo. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y si Él tuvo esta muerte tan horrenda, tan humillante, por amor a nosotros, nuestra respuesta, ¿cuál debería ser? Amarle. Y por lo tanto, vivir vidas santas, piadosas, para su gloria. Cuando se estudia el tema de la Trinidad, uno se da cuenta de que Cristo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre, al plan perfecto que se había hecho, pero fue voluntario lo que Él quiso hacer en la cruz, que es lo que estás mencionando. Y entonces realmente ahí vemos en Juan que dice, el Señor busca adoradores que sean en espíritu y en verdad, hablando de que sí, o sea, hagamos lo correcto que estás mencionando de servir, orar y leer y todo lo demás, pero incluye que sea con la motivación adecuada, con esta motivación de darle la gloria, como lo mencionabas. Y me quedé pensando en la parte de las excusas que a veces ponemos, porque realmente tú dijiste una verdad muy cruda, ¿no? Pero verdadera, que
ya no tenemos pretexto para estar pecando, sino que si lo hacemos son excusas que ponemos. Pero a veces nuestras excusas son bien, como que tenemos las excusas que se aceptan y las excusas que no se aceptan. Y de repente parece que sí es aceptable, que no preste tanta interés al culto y que no llegue a tiempo, pero a mi trabajo sí puedo llegar a tiempo, ¿no? Sí, sí. Y aunque esté lloviendo voy al trabajo, pero si llueve al culto no puedo ir. Entonces ahí empezamos a medir realmente nuestra santificación, en el valor que le estamos dando al Señor realmente, no solamente el domingo, sino en el día a día, que muchas veces parece que es más importante allá que acá. Realmente, pues, si hemos confiado en el Señor, debería ser nuestro deseo el hacer todo para su gloria. Y como bien mencionas, el venir a la iglesia, el venir a la comunión, el estar unos con otros, el ser animados con la palabra, el venir a alabar a nuestro Dios juntos. Y esta es la voluntad del Señor, que seamos santos, así como Él es santo. Entonces tenemos que recordar, hermanos, que estos hábitos de gracia o estas cosas que nos ayudan a crecer en nuestra santificación, nos ayudan para ser mejores siervos, para ser siervos fieles de nuestro Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo y su palabra, tenemos todo lo que necesitamos para vivir para su gloria. ¿Es difícil? Pues si no nos dedicamos a la lectura, a la oración, a la comunión con el Señor, va a ser difícil. Pero si estamos con una constante relación con el Señor, su Espíritu Santo entonces ahora sí va a obrar en nuestras vidas. Debe ser entonces nuestro deseo el vivir para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Hemos visto entonces en el versículo 12 el llamado a la obediencia y en el versículo 13, el punto número 2, la fuente que nos impulsa a la obediencia o que nos impulsa a obedecer. Tenemos lo que necesitamos para obedecer, así que aprovechemos, hermanos, esta bendición que tenemos, que no tuvieron todas aquellas personas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a vivir, a comportarnos de una manera piadosa. Si ¿tiene algún comentario, hermanos, más acerca de esto? Si no, para terminar entonces y orar y pedirle la gracia a nuestro Dios. Oremos pues.